Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol, dos noticias. Una que no suelo traer al canal, porque al final es otro equipo, no es el Real Madrid o el Barcelona, pero es una sanción que le ha caído a Rodrigo Bentancur por una broma a Heung-min Son, ¿no? Ahí vamos a hablar del tema. Y otro artículo sobre Arda Güler y por qué, entre comillas, Carlo Ancelotti, según el Marca también, no juega con este entrenador italiano, ¿no? Pero partamos con el tema de Bentancur. El artículo está a través de Marca y dice lo siguiente: Rodrigo Bentancur, jugador del Tottenham, le van a caer 7 partidos de sanción en Inglaterra por un comentario, en tono de broma, hacia su compañero Heung-min Son. Todo empezó en un programa uruguayo en el que el presentador le pide al charrúa la camiseta del coreano. ¿Podrías traerme la camiseta del coreano?, preguntó el periodista Sony. Respondió el charrúa: sí, o de cualquier campeón, agregó el entrevistador, a lo que Bentancur respondió: podría ser de alguno de los primos de Sony, porque son todos más o menos iguales. La polémica no se demoró en salir a la luz y la FA decidió que el centrocampista del Tottenham Hotspur ha infringido la regla E3.1 de la FA al actuar de manera inapropiada y utilizar palabras abusivas y o insultantes y o desacreditar el juego. Se alega además que esto constituye una infracción agravada que se define en la regla E3.2 de la FA, ya que incluía una referencia, ya sea expresa o implícita, a la nacionalidad y o raza y origen étnico. Esto se penalizó con 7 partidos fuera del gramado del juego acumulados en cualquier competición en donde esté involucrada la FA, es decir, Bentancur sí es alineable en los partidos de la Europa League contra la Roma y el Rangers. El internacional uruguayo se disculpó públicamente con su compañero de vestuario e incluso, afirma Son, mantuvo una conversación muy sincera apenas sucedió el acontecimiento. Mira, honestamente yo creo que aquí hay que hablar un poco de lo que es la cultura uruguaya y de lo que es la cultura argentina, porque al final hay mucha gente que quiere blanquear a este, ¿cómo se puede decir?, a este nefasto de Bentancur, ¿no? Porque al final hay gente que se dedica a blanquear a los argentinos, de blanquear a los uruguayos, y cuando todos sabemos que los uruguayos y los argentinos son probablemente los países, o en este caso la gente que habita un país, que son los más despectivos de Sudamérica, y siempre ha sido así. Porque al final, por ejemplo, los argentinos y los uruguayos tratan de indios, de mapuches, por ejemplo, a los chilenos, tratan de indios a los peruanos y también a los bolivianos, y eso ha sido toda la vida. Es algo que siempre ha pasado porque ellos dicen que son europeos, que son mejores, además que tienen una cultura del ego tan grande que al final literalmente tratan de mirar en menos siempre a los demás, ¿se entiende? Y eso pasa mucho con los argentinos y con los uruguayos, y hay que decir las cosas como son. De hecho, entre ellos se dicen negro, ¿no? Y cuando usan el negro lo usan de forma despectiva o puede ser de forma amistosa. Sin embargo, la palabra originalmente significa a una persona que tiene pocos recursos o que es de bajos recursos y que por esa característica tiene la piel más oscura, ¿se entiende a lo que voy? Por lo tanto, a mí no me sorprende, ya ha pasado muchas veces con Luis Suárez, por ejemplo, en su tiempo. Era un tipo que mordía a los rivales, que pegaba, que literalmente era un tipo que estaba totalmente fuera de control. Hay que recordar que Luis Suárez también tuvo un episodio racista con Patrice Evra, y al final tuvieron un encuentro bastante calentón, por decirlo así, con el jugador francés, ¿no? Y al final es algo común de los uruguayos, es algo común de los argentinos, es algo que siempre ha pasado, que se ha ido repitiendo toda la historia. Lo que pasa es que el mundo está mucho más sensible ante este tipo de cosas, y ellos, como son de otra época, porque Bentancur debe ser de mi época, de los 90 básicamente, entonces en ese tiempo obviamente no había tanto filtro, ¿se entiende? Y este tipo de cosas se decían públicamente. A ver, porque claramente el tipo lo que está diciendo es que todos los coreanos son iguales, porque, a ver, cuando se trata de los asiáticos siempre dicen que son iguales, que son como un clon del otro porque se parecen mucho, porque no tienen características que los hagan diferentes, ¿se entiende? Y eso es una connotación racista y étnica que hacen muchos tipos en el internet, ¿no? Básicamente, y a nivel social. Lo que pasa es que Bentancur se le salió y básicamente ahora tiene que pedir disculpas. A mí me parece muy bien que lo sancionen, me parece que ese tipo de comentarios están muy fuera de lugar,
creo que ya es tiempo de ir poniendo a los nefastos argentinos y los nefastos uruguayos en el lugar que les corresponde, porque hay mucho ego, hay mucha connotación clasista y racista y étnica por parte de este tipo de gente, así que pues nada, ¿no? Me parece muy bien que le haya caído una sanción y que sirva de ejemplo para que esto no se vuelva a repetir. Y pasando a la otra noticia, vamos a hablar un poco del tema este de Arda Güler, ¿no? El artículo está a través de Marca y dice lo siguiente: Ancelotti sigue apostando por jugadores experimentados, mientras que tanto el club como la afición del Real Madrid, y especialmente en Turquía, esperan ver más en acción a Arda Güler, el joven que deslumbró al cierre de la pasada temporada. Arda, quien ha captado la atención con su calidad, visión de juego y capacidad goleadora, esperaba tener un papel más relevante esta temporada, pero su participación está siendo escasa, con un promedio de tan solo 18 minutos por partido. Esta situación ha generado cierto malestar en Turquía, como señala Tuncay Kurtulus, jefe de noticia deportiva del periódico Sabah. En Turquía se habla mucho de que no juega demasiado en el Real Madrid. Un lado dice que el centro del campo del Real Madrid es muy fuerte y Arda Güler encontrará tiempo al tiempo. El otro lado, desde una perspectiva más crítica, piensa que el talento de Arda es suficiente para jugar más en el Real Madrid. El rendimiento de Güler en el Real Madrid contrasta de manera notable con su desempeño en la selección turca, donde se le otorga un rol mucho más relevante, mientras que en el Madrid ha sido titular solo en 3 de los 17 partidos de la temporada. En la selección ha sido titular en los 4 encuentros disputados, jugando un promedio de 88 minutos. Este contraste resalta la diferencia en las oportunidades que recibe en uno y en otro entorno, como observa el periodista Davran Kagri de Fanatic. Casi no hay equipo que tenga la calidad de una plantilla como el Real Madrid, ni a nivel de selección ni a nivel de clubes. Un jugador que no juega mucho tiempo en el Real Madrid puede convertirse fácilmente en un jugador clave en la selección nacional o en otro equipo. Me viene a la mente el ejemplo de Odegaard. No tuvo la oportunidad que quería en el Real, pero en su actual carrera es uno de los jugadores más importantes y capitán del Arsenal. La frustración es evidente no solo en Güler, sino también en la afición, que ve como el joven ha estado sin salir al campo en 6 partidos incluidos 4 encuentros consecutivos entre Liga y Champions. Previos al enfrentamiento contra Osasuna, Davran Kagri en su análisis subraya el valor de Güler para el fútbol turco y la expectativa de que su talento se aproveche mejor en el Real Madrid. Para nosotros, Arda Güler vale oro en el fútbol turco, quizás en el mundo. Jugadores como Arda no aparecen todo el tiempo, es un futbolista mucho más maduro que su edad. Por supuesto que queremos que juegue más en España con el Real Madrid. Definitivamente necesitaba tener más tiempo de juego, especialmente en los últimos partidos. Este contraste entre el protagonismo que Güler tiene en la selección y su papel reducido en el Madrid sugiere que la falta de confianza en el club podría estar limitando su desarrollo, en lugar de potenciarlo. Davran Kagri agrega: para Ancelotti es más fácil no jugar con Arda que no jugar con Mbappé, Bellingham o Vinicius, por ejemplo. Estos 3 jugadores están en el nivel de superestrella. Si Arda hubiera sido centrocampista defensivo, lateral izquierdo o central, quizás habría tenido mucho más tiempo de juego en este club. A ver, mira, el artículo es un poquito más largo, pero al final yo creo que no tiene ningún sentido seguir. Mira, honestamente yo creo que de Arda Güler yo siempre he hablado bastante porque me interesa mucho que el chico juegue, ¿no? Pero yo creo que aquí hay 2 cosas que yo creo que no van a pasar, y es que Carlo Ancelotti no va a contar con Arda Güler. Lo más probable es que Carlo Ancelotti se fulmine a Güler, y es un problema porque al final tú tienes a un jugador que está descontento, que no está teniendo minutos, y lo más probable es que termine saliendo, que va a pedir salir cedido probablemente, o quizás va a querer que lo vendan, no se sabe. Pero a mí me preocupa porque me parece que Arda Güler es un gran jugador, es un jugador que está terriblemente desaprovechado, porque yo insisto, o sea, Carlo Ancelotti tiene como un fetiche en cargarse jugadores que a él no le gustan o que no son amigos de él, ¿se entiende? Porque lo hace con Camavinga y lo está haciendo con Arda Güler, porque Camavinga no es interior y el burro de Carlo Ancelotti insiste en ponerlo interior, tiene que ponerlo de contención, y ya ha quedado demostrado con los números que tiene Camavinga que es el mejor contención del mundo. Sin embargo, Carlo Ancelotti insiste que tiene que ser interior, y eso es querer cargarse a un jugador a propósito, las cosas como son. Pasa lo mismo con Arda Güler. Arda Güler fue uno de los jugadores que más goles tenía por partidos, básicamente. O sea, tenía una efectividad gigante y lo demostró en la pasada temporada. Por lo tanto, me parece que
lo que está haciendo Carlo Ancelotti es querer cargarse al jugador de forma intencionada, las cosas como son, porque para Carlo Ancelotti Arda Güler tiene que ser interior, cuando él sabe que Arda Güler tiene que jugar adelante, y entonces ¿por qué no lo pone? Porque sabe que si coloca a Arda Güler de falso 9 o en la posición de Bellingham, Arda Güler va a comenzar a hacer goles y al final, en vez de ser un suplente, va a tener que ser titular, y en este caso va a amenazar el puesto de Mbappé, porque Vinicius nunca va a salir. Vinicius es la estrella del Real Madrid y se lo ha ganado, ¿se entiende? Sin embargo, Mbappé no ha demostrado absolutamente nada, y probablemente si Arda Güler juega en la posición en donde está Mbappé, se va a llenar de goles, ¿se entiende? Y eso va a tener que forzar a Carlo Ancelotti a tomar una decisión, y va a ser una decisión bastante incómoda, y creo yo que esa es la verdadera razón por la que Carlo Ancelotti se lo quiere cargar a propósito. Me parece lamentable, yo entiendo que estén molestos en Turquía, no creo que sean los únicos, ¿no? Porque al final gran parte del madridismo está ya aburrido del Carlo Ancelotti, básicamente. Queremos que se vaya. Yo me considero un hater de Carlo Ancelotti, a pesar de que lo respeto bastante porque es un gran técnico, el mejor técnico de la historia a nivel de clubes. El problema está en que lamentablemente Carlo Ancelotti tiene cosas que a mí no me gustan. En este momento se está cargando a varios jugadores y yo creo que la solución está ahí. Yo lo que haría sería jugar, bueno, con la defensa que está. De hecho, yo pondría a Fortea por la derecha, dejaría a Asensio junto a Rudiger de pareja ahí de centrales. Seguiría insistiendo con Mendy. Le sacaría más ritmo a Mendy para que esté a tono, digámoslo así, porque Mendy necesita jugar. Colocaría a Camavinga de contención. Colocaría a Bellingham y Valverde de interiores. Colocaría a Arda Güler en la posición en la que jugaba Bellingham la temporada pasada para que suba y baje. Dejaría a Mbappé por la derecha y a Vinicius por izquierda y que se arreglen ahí, ¿se entiende? Y creo que esa es la solución que Carlo Ancelotti no quiere ver.